Enseguida a la siguiente entrevista con Daniel Crespo, analista internacional, para hablar sobre todo la geopolítica con el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, te saluda Javier Méndez. Javier, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés con nosotros una vez más aquí en Noticias. Daniel, cuéntanos. Por un lado, Trump quiere tomar el control de Gaza y reubicar a palestinos en parcelas de tierras en Egipto, Jordania. Trump también plantea este desarrollo inmobiliario, según dicen varios analistas, en Gaza, mientras sugiere trasladar a palestinos a Jordania y Egipto, generando rechazo internacional. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es tu lectura? De momento, pues, Trump haciendo amigos por ahí, por donde va. Para poder comprender esto último que has mencionado, yo creo que tenemos que pasar primero por de alguna manera por un paneo general de lo que ha implicado esta nueva administración Trump en cuanto a política exterior. En su primer periodo ya nos acostumbramos a este método de negociación que podríamos decir agresivo, duro, maximalista, donde él trataba de tener la mano de arriba, ¿no? The upper hand, como dicen en inglés, de alguna manera establecer unas condiciones que de entrada pondrían en jaque a su contraparte y a partir de esa posición de fuerza empezar a negociar. Algo que muchas veces se quedaba más en la retórica que en la práctica. Tal vez esperábamos algo parecido en este nuevo periodo que tiene él y que empezó, está recién empezó en el mes de enero pasado. Pero lo que estamos viendo en este momento es que también esto va ligado a la utilización de herramientas del comercio exterior como un arma arrojadiza. Me refiero a cómo está instrumentalizando las tarifas para poder lograr objetivos de política exterior. Lo estamos viendo en su relación con sus vecinos, lo estamos viendo en relación con el Canal de Panamá, con la relación con China, también lo estamos viendo con la Unión Europea. Y ahora justamente dentro de ese esquema general que estoy tratando de esbozar muy rápidamente, es como también podríamos empezar a entender cuál es su visión del Medio Oriente. Y en concreto, dentro del Medio Oriente, de la situación de la Franja de Gaza, su situación que se ha complicado a partir del ataque de Hamas del 7 de octubre de hace poco más de, ya sería casi un año y medio, ¿no? Este tipo de expresiones como la que he tenido en ese momento, de alguna manera suman a las que hemos estado viendo, esto de comprar a Groenlandia, de incluir a Canadá como el Estado 51, que lo que primero causan es de alguna manera un sacudón, ¿no? Mandan un mensaje polémico, todos nos ponemos a hablar al respecto y a partir de ahí se empieza la negociación que ya podemos considerar la propia, la adecuada, ¿no? Ha habido conversaciones, el día de ayer estuvo, por ejemplo, el rey de Jordania, estuvo en la Casa Blanca, y bueno, lo que él ha aceptado son 2.000 niños gazatíes con cáncer, entonces tampoco se puede decir que ese es un éxito de la diplomacia estadounidense, ni mucho menos, porque hay una posición generalizada en el mundo árabe del derecho del pueblo palestino a ocupar los territorios que le corresponden de acuerdo al reparto que se hizo en el 48, las líneas, digamos, del armisticio del 67, que son un poco más restrictivas, pero en todo caso, Gaza y Cisjordania se consideran que deberían ser para los países árabes los territorios donde se geste un Estado palestino libre e independiente, por lo cual esta propuesta del presidente Trump ha sido rechazada de forma unánime, de forma universal en el mundo árabe. Mira, Daniel, que después de reunirse con Trump, precisamente el rey de Jordania indicó que se opone a desplazar a palestinos de Gaza. Pero más allá de todo esto, ¿no? Porque no es algo nuevo, lamentablemente, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va la política internacional con Donald Trump en el poder? Y por otro lado también, hablando de toda esta geopolítica, ¿qué es lo que más le interesa a Ecuador, ya aterrizándolo a nuestro país? Bueno, lo que tenemos es no nos olvidemos que tenemos un sistema unipolar donde los Estados Unidos ocupa la posición hegemónica del mundo. Hay hegemonías, hay potencias en ascenso que de alguna manera tratan de disputarle ese espacio hegemónico unipolar
pero que no lo logran, o por lo menos no lo han logrado todavía. En el ámbito militar, pues está Rusia, tiene la base nuclear, por supuesto, a su favor, pero en el ámbito económico y comercial, pues está muy, muy por atrás de los Estados Unidos, no tiene una economía del tamaño del italiano. En el caso chino, pues una economía muy potente, la primera potencia comercial que existe, pero que en el ámbito militar todavía está también muy lejos de lo que puede ser los Estados Unidos. Más allá de las percepciones que se pueda tener, los Estados Unidos tiene las capacidades militares sumadas de los 5 países que le siguen, entonces no estamos en una posición simétrica. Dicho esto, evidentemente los Estados Unidos tiene una posición donde es el que impone las condiciones. Por eso llama tanto la atención que la narrativa de política exterior del presidente Trump vaya por una suerte de victimismo. Es un poco extraño, ¿no? Se le escuchan las declaraciones, lo que pasa es que nuestros socios no han sido buenos, todos nos han tratado de engañar, han abusado de la palabra, no abusado del verbo, han abusado de los Estados Unidos, refiriéndose a sus relaciones comerciales, ¿no? Entonces, a partir de este discurso que es un poco cuestionable, entonces como han abusado, entonces ahora nosotros respondemos. ¿Y cómo respondemos? El primer arma que tiene a su favor es justamente el uso de las tarifas, ¿no? Hay cierto fetiche con el 25, ¿no? Porque es 25% a México, 25% a Canadá, bueno, hasta al caso chino fueron 10, ya el día lunes ya anunció pues un 25% de tarifas al acero y aluminio, venga de donde venga, ¿no? Daniel, entonces, pero ahí es comprensible que Trump quiera tonificar la economía de los Estados Unidos, pero pregunto, ¿al precio de una guerra comercial mundial? E insisto, también cuánto y cómo influye eso a Ecuador y a la región. Bueno, dentro de este marco, ¿no?, que estoy planteando, ahí la pregunta de cajón es, bueno, ¿cuál es la relación de los Estados, o mejor dicho, cómo podría conducirse la relación de Estados Unidos a nivel de hemisférico, ¿no?, con los países latinoamericanos? ¿Cómo lo va a hacer? Lastimosamente se ve que se empieza de una forma muy beligerante, muy conflictiva. Cuando el presidente Trump habla de America First, América para los americanos, hay dos puntales en esa visión que él tiene de reconstrucción interna. Por uno, el fortalecimiento de la economía, de alguna manera con una visión algo aislacionista del comercio, como digo, ¿no?, pues bloqueando de alguna manera el comercio que siente que es lesivo para los Estados Unidos, que no fortalece a la industria estadounidense. Y el segundo es el asunto migratorio, y ese es el que más nos compete. Bueno, el primero también, ¿no?, porque su principal socio comercial en el continente es México, ¿no? México está solamente por detrás, ya a nivel global, detrás de China para los Estados Unidos. Pero, digamos, la región en general es la que más se ve afectada por esta visión de la migración como un crimen, que es como se lo está vendiendo desde la administración Trump. Dado que nuestra región expulsa mucha población, principalmente hacia los Estados Unidos, y la minoría hispana en los Estados Unidos es de gran importancia. Inclusive se habla muchas veces del peso relativo del voto hispano. En ese sentido, de ver a la migración de esta manera, es donde, a fin de que frenemos desde nuestros países ese flujo migratorio, está utilizando, por un lado, este mecanismo de las tarifas, es lo que vemos con México. México ha tenido que reforzar su frontera con 10,000 miembros de la Guardia Nacional ante la expresión de Trump. Vimos lo que sucedió justamente con el rifirrafe que tuvo con el presidente Petro, también respecto a los vuelos de repatriación, y obviamente una condena generalizada en la mayoría de estos países a mandar, ¿no?, a los migrantes indocumentados engrilletados. Y por supuesto, y aquí viene otro punto, es el del canal de Panamá, ¿no?, que si bien se entiende en un marco más amplio como una forma de presionar, de comenzar a contraer la influencia china en la región, las formas en que se lo está gestionando, incluso con la amenaza de una incursión armada, parecería que volvimos al 100 años en el tiempo, ¿no?, a esta idea de la zanahoria y el garrote, ¿no? Parecería que estamos en los tiempos de
en que Teddy Roosevelt pues justamente manejaba los hilos de la política hemisférica. Y de alguna manera lo que está generando es un desconcierto. Ahora, si bien en este momento se puede entender que no hay sintonía ideológica, por ejemplo, con Colombia, el presidente Petro es de izquierda, pero hay que pensar más allá. El estadista no ve la foto, el estadista ve la película. Y ahora, Daniel. Colombia es uno de los aliados estratégicos más importantes que ha tenido históricamente los Estados Unidos en la región, y lo que estás de alguna manera es deteriorando esa relación que, lo que quiero decir en este ejemplo, que ha sido históricamente muy positiva. Y te decía, Daniel, haciendo amigos por todo el mundo, Donald Trump, ¿no? Porque la Unión Europea y Canadá también han prometido ya responder a los aranceles de los Estados Unidos al acero y aluminio, ha prometido responder con contramedidas firmes a estos aranceles. Canadá, Ucrania, Corea del Sur también están en alerta, es decir, todo el mundo. Eso por un lado. Por otro, también el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, hablando de esto de las deportaciones, que lo mencionabas hace un momento, estimado Daniel, arremetió este 11 de febrero, es decir, ayer martes, contra el Papa Francisco, después de que el pontífice calificara de importante crisis las deportaciones de migrantes en los Estados Unidos. Y ha dicho, quiero que se centre en la Iglesia Católica y arregle eso y nos deje a nosotros la vigilancia fronteriza. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, lo que pasa es que cuando se tiene un jefe de Estado que con un discurso beligerante, polémico, que de alguna manera lo que trata es de llamar la atención hacia las formas, hacia la narrativa, antes que hacia los hechos, normalmente sucede lo mismo con los miembros de su administración, ¿no? Este estilo se va replicando. Y lo que estamos viendo en el caso del zar fronterizo, o también algunas declaraciones tal vez un poco polémicas que haya tenido su secretario de Estado Marco Rubio, o el mismo J.D. Vance, van en la misma línea, ¿no? O sea, podemos decir que van en sintonía con lo que el presidente propone y con lo que el presidente pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no debería sorprendernos. Aquí la gran pregunta es, ¿qué tanto puede sostener la política exterior sobre este tipo de golpes polémicos, de golpes de efecto, que si bien llaman a los reflectores y generan inquietud, generan inconformidad, ¿cómo van ya a ser operativos? Por un lado, no nos olvidemos que en este momento los aranceles a México y a Canadá, por ejemplo, están en pausa, ¿no? Ya vamos a ver a fines de este mes o a principios del mes de marzo en qué deriva esto en la realidad. Tampoco sabemos en dónde van a derivar las presiones a Panamá en este momento. Hay demasiada celeridad en todo lo que está pasando. Y los tiempos de la política exterior son mucho más lentos que los titulares. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esto de alguna manera va a desgastar el discurso de Trump. Hay que ver si es que realmente va a cumplir con todo este tipo de amenazas. Y no hay que olvidar tampoco que los Estados Unidos, mucho de su peso en el mundo se basa en su peso comercial. Bloquear el comercio estadounidense puede darle impresión en primera instancia de que va a fortalecer la industria, pero cuando tenemos economías interconectadas en un entorno global, esto no funciona así. Ya sucedió en la primera administración del presidente Trump cuando puso, digamos, igualmente aranceles al acero en el año 2017, y en el año 2018 la industria más afectada por estos aranceles fue la industria del automóvil en los Estados Unidos. Entonces, hay que también ver que esto, visto de forma, digamos, en estas expresiones grandilocuentes, parecería que va en ese sentido del MAGA, del Make America Great Again, pero cuando tenemos economías de escala, cuando tenemos productos que requieren la llegada de materias primas de esos países a los que estás sancionando, pues bueno, tus propios productos se encarecen y son tu propia población la que va a sufrir ese aumento de los precios. Recordarás que Estados Unidos no necesita a Latinoamérica, Latinoamérica sí a los Estados Unidos. Pero también esto me hace pensar en lo que también ha mencionado Trump, en que ha sacado a su país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha puesto su mira en la UNESCO. Algunos países como Argentina también van por ese mismo perfil. ¿Esto qué significa también en este sentido, Daniel? Bueno,
Aquí hay dos cosas, ¿no? La primera, la que mencionaste sobre cómo nos veía, fue una declaración que a mí también me desconcertó, honestamente, cuando dijo, nosotros no necesitamos a América Latina, son ellos los que nos necesitan. Eh, Se ve raro, porque si es que fuera así, sin más, no debería haberle preocupado tanto la proximidad de algunos de los países de nuestra región con China, por ejemplo. Y esa relación, porque el mencionar de forma tan insistente de que China está controlando el canal de Panamá, pues sería un poco contradictorio, ¿no? Dado que no necesita de lo que la región le ofrece. Los Estados Unidos es el hegemón histórico de nuestra región. Las relaciones continentales se han articulado de alguna manera a través de la visión de los Estados Unidos, el panamericanismo, las conferencias panamericanas, la conformación misma de la OEA en la posguerra, en el año 48. Entonces, es un sistema donde los Estados Unidos de alguna manera articulado de forma multilateral ha legitimado esa hegemonía suya. Entonces, este tipo de cosas no fortalecen esa unidad regional, esa unidad hemisférica, sino que también generan tensiones que no son necesarias. Y de alguna manera es lo mismo que puedo decir respecto al sistema multilateral, que también tiene como eje a los Estados Unidos de la posguerra. Las Naciones Unidas nacen al calor de la reestructuración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos tienen un papel preponderante de legitimar ese mismo sistema que nació a tu cobijo, que de alguna manera legitima tu posición en el mundo, no deja de debilitar en el mediano y en el largo plazo tu propia posición, porque estás dejando sin bases ese sistema multilateral donde tú tienes las herramientas que de alguna manera te permiten estar donde estás. Daniel, y los Estados Unidos con estas acciones, solo termino este punto, de alguna manera se comienza a transformar en un aliado incómodo o inclusive no fiable, porque no sabes con qué va a salirte la próxima semana. Hablas de acciones y son varias, ¿no? Y una tras otra y día tras día, ¿no? Como la de vuelta al plástico, que Trump mencionaba que habrá esa orden para dejar los sorbetes de papel, dejar atrás este decreto firmado por Joe Biden, que buscaba eliminar en la medida de lo posible los utensilios de plástico de un solo uso. Acciones que el mundo también lo medita, lo reflexiona y mencionas pues hacia dónde va también el planeta en este sentido. Por otro, puso fin a la participación de mujeres transgénero en torneos deportivos femeninos. Esto también ha traído pues cola, Daniel. Bueno, hay algunas cosas que hay que leerlas ante todo en clave interna, ¿no? Quiero decir, dentro de lo que significa las tensiones que se han generado en los últimos lustros en la sociedad estadounidense. La sociedad estadounidense de alguna manera se ha ido fracturando entre posiciones que podríamos considerar las más conservadoras y otras que responden a lo que en español llamamos el progresismo o el wokismo, un anglicismo un poco feo, respecto a todo esto woke culture que los Estados Unidos ha sido, y eso también hay que decirlo, hegemónica, especialmente en medios. Mediáticamente ha sido muy potente. Entonces, esa fractura social ha derivado en una polarización política que ha hecho del ala más radical del Partido Demócrata, la más identificada con, digamos, con toda esta agenda woke, muy fuerte, y por el otro lado un sector de la sociedad estadounidense más conservadora que se ha ido volcando en el trumpismo, que terminó siendo el que se impuso dentro del espectro republicano, porque no es simplemente que todo el republicanismo funciona así. Daniel. Eso le genera una base electoral que es a la que él, con este tipo de actos, está respondiendo, ¿no? Porque son parte de algo, esto no es algo que él lo sacó en este momento, sino que esto es parte de lo que fue su narrativa de la campaña. Daniel. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que entenderlo en ese sentido. Él está con esto respondiendo al electorado duro que lo llevó a donde está en este momento. Daniel, cerremos la entrevista con esto, ¿no? El próximo 13 de abril, segunda vuelta electoral en Ecuador. ¿Cuánto y cómo va a influir o a afectar a nuestro país el que gane uno u otro candidato en esta relación bilateral con Estados Unidos?
bueno, esto me lleva a un punto que sí se había quedado suelto, que era que cómo nos influía en el Ecuador. En efecto, aquí hay una cuestión que es importante, ¿no? Para Donald Trump, las relaciones diplomáticas son muy personalistas, pasan mucho por la persona. Cuando él tiene un distanciamiento con Brasil, tiene un distanciamiento con Colombia, siempre está apelando también al aspecto personal, ¿no? O sea, dónde estás alineado ideológicamente, qué tan próximo estás a mí. En ese sentido, que no debería ser el rector de las relaciones diplomáticas, que son más profundas, más de largo plazo, hay que tomar en consideración que bajo ese prisma, el Ecuador está en una sintonía positiva con los Estados Unidos, porque es evidente que existe una proximidad entre el presidente Noboa y la administración Trump. Inclusive, pues el presidente Noboa es muy cercano a uno de los principales asesores del presidente Trump. Me refiero justamente a Robert Kennedy Jr., Robert F. Kennedy Jr. Entonces, un gobierno de izquierda que se alinee con lo que él no ve como los socios más adecuados en la región, ¿podría enfriar las relaciones con los Estados Unidos? La respuesta es sí, por esta forma personalista en el que él ve las relaciones diplomáticas. Ahora, tampoco ser de derecha te garantiza una buena sintonía. El presidente Mulino de Panamá es de derecha y bueno, pues estamos viendo las que está pasando en este momento con el gobierno estadounidense. Muy probablemente la presión sobre Canadá tampoco cambie y lo más seguro es que en poco tiempo tengamos un nuevo primer ministro que sea de derecha, ¿no? Me refiero al señor Poliet. Entonces, no es necesario que sea así, pero sí es una forma en que él, por lo menos en primera instancia, se acerca a entender las relaciones, digamos, con un país, ¿no? En todo caso, aumentan o disminuyen las probabilidades, de acuerdo a quien llegue a Carondelet. Está claro, Daniel, ¿no? Y que es una caja de sorpresas y personalizada, como lo has mencionado tú. Muchísimas gracias por la entrevista. Siempre da la invitación a una próxima ocasión, Daniel. Un gusto y hasta la próxima. Daniel Crespo, analista internacional aquí en UNoticias.